Hola jóvenes, vamos a continuar con el material del primer parcial. Estos datos pues siempre están disponibles para usted. Cualquier duda o consulta me puede escribir al correo electrónico que es el institucional. En esta otra parte que es el capítulo 2 del libro de texto, pues vamos a hablar de lo que son los sistemas y códigos numéricos. Aquí los objetivos que definimos, pues ya comenzamos viendo en la primera parte lo que era la conversión de algunos sistemas numéricos. Vamos a ingresar el siguiente sistema numérico, que es el hexadecimal. Vamos a hablar del código BCD, el código Gray y el código ASCII, que son códigos alfanuméricos. Vamos a ver la diferencia entre el BCD y el binario. Vamos por último a ver lo que son la paridad y la detección de errores. Comencemos entonces por la conversión de binario a decimal. Ya habíamos hablado de algo de esto, pero vamos a seguir. En este caso, las conversiones, usted tiene que tomar el dígito menos significativo, que es el que está acá a la derecha, para saber desde dónde debemos de contar. Entonces este primer valor sería el valor de 1. Recordemos que el siguiente sería 2, 4, 8, 16 y seguiríamos 32, 64 si hubieran más. Entonces mire lo que ocurre. El primer valor lo cambiamos por 2 a la 0, que es 1. El segundo valor es 2 a la 1, lo cambiamos por 2. Este valor es 0, debería de ser 2 a la 2, sería 4. Si usted observa, no aparece. Después 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. Entonces cada valor desde la derecha, pues, que es el dígito menos significativo, sería 1, 2, 4, 8, hasta llegar al último valor que tenga. En el valor que aparece 0, ese no se debe de poner, que en nuestro caso sería 4. Si sumamos 16 más 8 más 2 más 1, esto nos daría 27. El subíndice que tenemos aquí abajo de base 10 no es necesario, eso solamente lo hemos estado usando cuando tenemos un número binario. Observemos este valor. Vamos a comenzar de la misma manera. 1, el 2 no lo agregamos, 4, el 8 no lo agregamos, 16, 32, el 64 no, y por último el 128. Mire, sumamos todo esto y nos quedaría 181 convertido a decimal. Tomemos otro ejemplo más. En este caso tenemos convertir este número binario, es un número un poco grande, pero la historia sigue siendo la misma. El primer valor es 1, este que tenemos aquí, 2, el 4 no va, el 8, el 16, el 32 no va, 64, 128, 256, 512 y 1024, estos tres no irían hasta que lleguemos a 2048. Si sumamos todo esto nos va a quedar 2267 de base 10. Como puede observar, ya en este ejemplo no le hemos agregado el subíndice 10. Eso pues hay dos razones. Una es que ya me están diciendo que convierta a decimal. En este caso no me dice que es un número binario, pero sí tiene el subíndice. Entonces son cosas que tenemos que tener claras. Y otra razón que no lo ponemos porque es el valor o los tipos de sistemas que nosotros usamos comúnmente. Ahora miremos a la inversa. Yo tengo un número decimal y lo quiero convertir a binario. Hagamos unos ejemplos. En este caso el 95. Ya lo tengo convertido. Miremos el proceso. Nosotros pues lo que vamos haciendo es una división entre 2. Vamos a dividir 95 entre 2, me queda 47.5. Si a usted le queda una parte fraccionaria, en este caso me queda 0.5, entonces yo debo de colocar un 1 a la derecha, así como aparece aquí. Luego voy a tomar la parte entera, que sería 47, y lo voy a dividir entre 2. Como me quedó una parte fraccionaria, voy a poner un 1, mire, en la posición izquierda. Ahora tomo nuevamente el 23 y lo divido entre 2, me va a quedar 11.5. Como me quedó un 0.5, voy a poner un 1 a la izquierda. Volvemos a dividir 11 entre 2, 5.5, voy a poner otro 1 a la izquierda.
5 entre 2, 2.5. Vuelvo a poner otro 1. Ahora me queda 2 entre 2. Como me quedó un número entero, entonces voy a poner un 0. Por último, divido 1 entre 2 y esto me queda 0.5. Este 0.5 me va a provocar este 1. Si usted observa, es el mismo número que yo he escrito anteriormente. Entonces, para realizar estas conversiones, lo que necesitamos es la división repetida a 2. Hagamos este otro ejemplo. Vamos a convertir el 100 a binario. Dividimos 100 entre 2. Como nos queda un número entero, vamos a colocar un 0 a la derecha. Dividimos 50 entre 2. Esto sería 25. Vamos a colocar otro 0. 25 entre 2. Aquí ya me quedó una parte fraccionaria, entonces debo colocar un 1. 12 entre 2 me quedaría 6. Es entero, le vamos a poner 6. 6 entre 2 es 3. Le vamos a poner 0 nuevamente. 3 entre 2 ya nos queda 1.5. Entonces necesito poner un 1 aquí. Y por último, 1 entre 2 me va a quedar 0.5. Voy a poner un 1. Si usted observa, ya hemos llegado hasta 0. Eso es lo que me indica a mí que ya he finalizado la conversión de este número a binario. Ahora, esto ya lo hablamos en la presentación anterior, pero lo vamos a volver a mencionar. Aquí hablamos de desde dónde hasta dónde yo podría contar si yo tuviera una cantidad dada de bits. Y eso es desde 0 hasta 2 a la n-1. Esto lo vimos en la primera parte, en la primera presentación. Y aquí lo volvemos a ver de manera rápida. Y si usted observa, tengo 2 elevado a la n, números diferentes, porque recuerde que tomamos en cuenta el 0. Damos un ejemplo. ¿Cuál es el intervalo de valores que puedo representar con 8 bits? Entonces hacemos 2 elevado a la 8. Esto nos va a quedar 256. Le restamos 1 y me quedaría 255. O sea que yo con 8 bits puedo contar desde 0 hasta 255 en decimal, teniendo 256 valores disponibles porque tomamos en cuenta el 0. Ahora, miremos el caso inverso. ¿Qué pasa si yo quisiera saber cuántos bits ocupo para poder contar en decimal desde 0 hasta 7000? Entonces la fórmula dice que es 2 elevado a la n-1. Entonces yo voy a buscar un número, en este caso n, que es la cantidad de bits, para que me dé cerca de 7000. Lo recomendable es hacer pruebas. En este caso nosotros podemos probar valores de diferentes maneras. Entonces vamos a hacer 2 elevado a la 11, por ejemplo. Si usted observa, el valor que me da es 2048, no se acerca todavía al valor que yo quiero. 2 elevado a la 12 es 4096, es menor. 2 elevado a la 13, mire, aquí ya se pasa a 8192. Entonces no me sirve el 12 porque es menor a 7000 y el que sigue es 13. Es el valor más cercano a 7000. Nunca o no necesariamente puedo obtener el valor exacto, pero sí, como ustedes pueden observar, yo puedo probar con 13 y me va a quedar 8191. Recuerde que tendríamos que restarle 1. Entonces ese es el valor más cercano a 7000. La pregunta es cuántos bits. Entonces n va a valer 13, o sea que yo necesito 13 bits para poder contar hasta 7000. En el sistema numérico hexadecimal, pues hablamos de un sistema que es de base 16. Igual que en el binario, pues el punto decimal va a ser el cambio del exponente, en este caso 0, 1, 2, 3 en adelante. Y a la derecha del punto, pues sería menos 1, menos 2, menos 3, solo que la base ahora va a cambiar a 16. ¿Por qué decimos que es base 16? Porque son 16 valores. Comenzamos en 0. Igual que en el decimal, llegamos al 9, pero una vez que llegamos al 9, en lugar del 10, pues el valor hexadecimal es la A, B, C, D, E, F. Aquí tenemos también una equivalencia en binario que veremos después, que de alguna manera es de gran utilidad.
Lo único que tenemos que tener claro es que la A equivale al 10, la B al 11 y así hasta llegar a la F, porque son valores utilizados en el sistema numérico hexadecimal y de alguna manera es una conversión necesaria cuando ocupamos el valor de estas letras y queremos pasar, por ejemplo, de hexadecimal a decimal o a la inversa de decimal a hexadecimal. Tenemos que saber estas equivalencias. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las conversiones de hexadecimal a decimal. Vamos a convertir los siguientes números que son hexadecimales a decimal. Comencemos por el 390. En este caso el 0 va a ser multiplicado por 16 a la 0, el 9 por 16 a la 1, el 3 por 16 a la 2. Hacemos eso, 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16, 16 a la 2 es 256. Multiplicamos, nos va a quedar esto y por último sumamos lo que nos da 912 en decimal. Hagamos otro ejemplo más. 4BD. Para este caso vamos a utilizar la tabla anterior que les había mencionado. Vamos a tomar el valor de D, que en este caso lo vamos a multiplicar por 16 a la 0, el valor de B por 16 a la 1 y el valor de 4 por 16 a la 2. Observe aquí cómo hacemos el cambio. Como lo tenemos en esta tabla, si usted observa, aquí está el valor de A, es 10, B, C, D, en este caso es 13. Volvemos al ejemplo. Aquí yo tengo entonces 13. El valor de B se va a cambiar por 11 y el valor de 4 pues se mantiene igual. Hacemos el producto y el resultado sería 1213 en decimal. Esta es la manera de hacer una conversión de hexadecimal a decimal. Ahora, el proceso a la inversa, yo quiero convertir un número decimal a hexadecimal. Lo que vamos a usar entonces es la división repetida entre 16. Parecida a la que vimos cuando dividíamos los binarios. Entonces comencemos con este valor que es un número decimal y lo vamos a convertir a hexadecimal. Dividamos primero entre 16. Esto me va a quedar 27.335. Vamos a tomar entonces la parte fraccionaria, que en este caso sería 0.335, y lo vamos a multiplicar por 16. Siempre que tomemos esta parte fraccionaria nos debe de quedar un número entre 0 y 15. En este caso me quedó 6. Es el valor que yo debería de poner más a la derecha. Es este que tenemos aquí. Ahora la parte entera que nos quedó, que sería 27, la voy a dividir nuevamente entre 16. Esto me va a quedar 1.6875. Voy a tomar nuevamente la parte fraccionaria, 0.6875, lo multiplico por 16. Esto me va a quedar 11. Usted no puede poner 11 aquí, ya que vamos a pasar a hexadecimal. Vamos a utilizar la tabla que vimos de los valores, donde el 11 equivale a la B. Aquí pondremos entonces una B. Ahora, por último, como nos quedó un 1, y ese 1 es un valor menor que 16, simplemente lo vamos a colocar aquí. De esta manera yo tengo convertido el 438, que es a hexadecimal, que sería 1B6. Hagamos otro ejemplo más. 423. Vamos a dividir entre 16, me va a quedar 12.4375. Vamos a tomar el punto 4375, lo multiplicamos por 16, esto me va a quedar 7. Vamos a colocarlo lo más a la derecha posible. Ahora, lo que me queda es 12. Ahí, como ese número es menor que 16, simplemente vamos a convertirlo a la letra que corresponde, que en este caso es la letra C. Quiere decir que 423 decimal equivale a C7 en hexadecimal. Bueno, continuamos con la conversión de hexadecimal a binario. En este caso, pues vamos a convertir este número que está en hexadecimal
Observe que tenemos en este caso el valor de C. Lo que hacemos pues es dividir cada uno de los números por separado y lo vamos a ir convirtiendo cada uno a binario. En este caso tomaríamos este primer valor. El 2 pues simplemente es un 1 y un 0. ¿Cómo yo sé esto o cómo sé que yo debo de usar esto? Pues recuerde que los números binarios, el primero es un 1, de ahí es 2, 4 y 8. Ahora, cualquier valor que usted tenga, por ejemplo el 2, yo lo voy a conseguir convirtiendo o poniendo un 1 solamente donde está el 2. Mire, 1. Yo sumo este que sería 0 más 0 y aquí este vale 2 y este vale 0, entonces me va a quedar 2. Si yo tengo la letra C pues equivale al 12. Entonces dijimos que el 12 yo lo debo de pasar a binario. Vamos a ver qué número sumado de estos 4 me da 12. Si usted observa, yo puedo sumar 8 más 4, me quedaría 12. Quiere decir que los primeros dos van a valer 1 y de ahí los otros dos van a valer 0. Por último, en el caso del 8, si yo saco el 8, pues aquí me quedaría 1, que solamente es el primer valor, que es este que está aquí. De ahí no necesito sumarle nada porque ya tengo 8. Entonces los siguientes van a ser 0, 0 y 0. Ahora, todos estos valores que tenemos aquí, el 8 y el C, ocupan exactamente los 4 bits. Pero el 2 no ocupa los 4 bits. Entonces usted debe de poner los ceros a la izquierda. Observe la tabla. Aquí tenemos el primer valor. En este caso es 2, equivale a 0010. Estos valores que están a la izquierda realmente no son necesarios si yo estuviera convirtiendo el 2, pero como estoy convirtiendo un número hexadecimal que tiene varias cifras, entonces yo voy a ir cambiando por números de 4 bits. Busquemos la letra C. La letra C está aquí y sería 8 más 4. Eso me va a quedar 12. Mire, ahí tenemos la C, que es este que está aquí. Y por último el 8. Es este. Aquí lo tenemos. Si seguimos, mire, entonces aquí tengo los tres números por separado. No necesita memorizar esta tabla, ya que usted puede sumar los valores y conseguir el que usted quiera. El número entonces en binario pues sería este. Simplemente junte los valores 4, los 4 y los otros 4. Mire, aquí tenemos los primeros 4, los otros 4 y los otros 4. Eso equivale al número en hexadecimal. Bueno, hagamos un ejemplo más. Vamos a convertir a binario este valor. Separamos los números. Pues observemos aquí cada uno de los valores. 2EA. En este caso la A pues equivale al número 10. Recuerde siempre los valores que usted va a usar es 8, 4, 2 y 1. En este caso busque dos números que sumados le den 10. Sería 8 y 2. Entonces sería 8, 4, 2 y 1. En el caso de la E, este pues es el número 14. 8 más 4 pues me va a quedar 12. 12 más 2 pues sería 14. El 15 pues se va a poner en 0, el último para no sumarlo. Y de ahí el 2, así como lo tenemos ahí, 8, 4, 2 y 1. Ahora, estos dos últimos números, como están aquí a la izquierda, no se necesitan poner. No es necesario que yo los ponga. Solo lo hemos puesto cuando está aquí entre medio de estos valores o aquí al principio, como en el ejemplo anterior. Entonces el valor quedaría de esta manera, 10. Si usted observa, en ningún momento he usado la tabla
que vimos en el ejemplo anterior, ya que simplemente usted tiene que sumar estos 4 valores y ver la combinación que le da el número que usted desee. Bueno, como pudimos ver, pues es muy fácil hacer las conversiones de hexadecimal a binario. En este caso vamos a hacerlo a la inversa, vamos a convertir un número binario a hexadecimal. Exactamente lo mismo que hicimos allá. Vamos a dividir el número en varios grupos, solo que aquí ahora se dividen en grupos de 4, comenzando desde la derecha. Si usted observa, aquí yo tengo este valor y este valor, son todos estos, y me queda el 1 acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a sumar. Este número es 8, vamos a sumar 4 más 2, este número va a equivaler al 6. Aquí 8, 4, 2, este sí es 1, es el mismo número. Y ahí 8 más 4, 12 más 2, 14, más 1, esto sería 15. Si buscamos en la tabla, el 15 pues es la letra F. Y por último pues este es 1. Así como lo podemos ver aquí. El número simplemente una todos los valores y esto me quedaría 1F16. Este recuerde que es la base. Ahora, es interesante de qué manera vamos a contar nosotros en hexadecimal. Recuerde que en decimal teníamos un ciclo que iba desde 0 hasta 9. Luego hicimos un ciclo en binario que iba desde 0 hasta 1. Pero en hexadecimal el conteo pues va desde 0 hasta el 15, que equivale a la letra F. Mire, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llegamos al 9, en lugar de poner 10, pues vamos a seguir A, B, C, D, E, F. Luego, una vez que termine el ciclo, vamos a iniciar en 0 y colocamos un 1 a la izquierda. Mire, le sumamos 10, 11, 12, 13 y vamos a llegar 19. No sigue el 20, sino que sigue A, B, C, D, E, F. Una vez que llegamos a la F, pues volvemos a iniciar en 0 y le agregamos 1 a la izquierda, que en este caso sería 2. Miren, la misma historia para el 2 hasta llegar 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Seguimos 30, miren. Llegamos hasta la F. Una vez que termina el ciclo, volvemos a iniciar en 0 y le agregamos 1 a la izquierda. Después del 3 sigue el 4. Y así vamos con todos los valores. Observe cuando ya vamos por 90. Aquí a veces cometemos errores. Miren, 99 creemos o tenemos bien arraigado. Recuerde que nosotros usamos el sistema decimal de manera, podríamos decir, sin tener que pensarlo. Lo hacemos de manera inconsciente. Entonces no vaya a confundir el ciclo en hexadecimal. Después del 9 sigue la A, B, C, D, E. Hasta que llega a la F yo puedo cambiar el 9. Y recuerde que después del 9 sigue A. Entonces no quiere decir que yo voy para el número 100, sino que yo voy del 9, voy a pasar a la A 0, a 1, a 2, a 3 y así voy hasta que llego a la F, donde el ciclo termina. Miren, después de la A es B. Terminamos en F, C, D, E, F. En este punto que estamos aquí, ya he llegado al final del ciclo en el primero y el segundo dígito. Entonces quiere decir que van a iniciar los dos en 0 y va a poner un 1 aquí a la izquierda, que en este caso tendríamos, mire, 100. Hasta este punto yo puedo ver el número 100 en hexadecimal, que no es lo mismo el 100 en decimal. Son cosas que debemos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo conteo en hexadecimal. Las similitudes son muchas, ¿verdad? En cuanto a los ciclos, en cuanto a poner un valor a la izquierda, pero el ciclo es diferente en cada sistema numérico. Bueno,
Hagamos un ejemplo. En este caso me dan una serie de valores. Es como que me den a mí en decimal qué número sigue. Yo pongo 21, 22, 23, 24. Yo le pregunto qué sigue. Usted me dice 26, 27, 28, 29 y ahí sigue 30. Ahora en este caso comenzamos con el E9A. Mire, la A, B, C, D. Entonces quiere decir que sigue E9. Después de la D sigue la E. Después E9, lo mismo. Después de la E sigue F. Y aquí viene lo interesante. E. Después de la F, pues este ciclo termina en 0, ¿verdad? Y va a correr un valor al 9, o sea que seguiría al 10, o sea la letra A. Mire, EA 0. Ahí está. E9E, E9F, EA 0, EA1. Si yo lo quiero continuar, EA1. Y ahí tendría yo los valores. Ahora, ¿qué número estaría antes del E9A? Supóngase que yo le pido a usted que me diga qué número está antes de este. Antes de la A, yo lo quiero poner aquí. Vamos a agregarlo por aquí. E9A, pues sería E9. El valor que está antes de la A, pues sería 9, mire. Y si yo quiero saber qué número está más antes de este, E98, E97, E96 y así iríamos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este primer video. En otro video pues continuaré esta parte de lo que es el código BCD.